Bien, video número 72. Estamos entonces en la segunda parte del material de Randall Gray sobre dinero. A hablar ahora, estamos viendo cómo funciona el dinero moderno, el dinero bancario, el dinero deuda, el dinero que se basa precisamente en una relación deudor-acreedor. Entonces, ¿qué pasa con estas deudas que emiten los bancos privados? Estábamos en ese tema. Y cómo es el sistema, cómo se construye una pirámide de deuda que termina con el dinero más líquido en el sentido de más confiable y fácilmente convertible, que es el dinero del Estado, el dinero billete emitido por el Banco Central. Bueno, es muy importante darse cuenta de que esta emisión de dinero o emisión de deuda por parte de los bancos, en este texto Gray lo llama pagaré. Esto viene de la expresión en inglés I owe you, te debo, que es precisamente se está refiriendo al dinero que se crea cuando un banco otorga un préstamo sin ningún tipo de intervención del dinero billete, abre una cuenta corriente al cliente, acredita el importe del préstamo y de esa manera, además de estar creando dinero, está generando todo un movimiento de responsabilidades, digamos, como acreedor y la responsabilidad del cliente como deudor. Ahora, ¿es necesario que el cliente devuelva esto en efectivo? No en otro dinero, en dinero del Banco Central, no es necesario. El banco está, digamos, dispuesto a recibir también cheques de sus propias cuentas como pago y los acredita en esta cuenta. Entonces, gran parte del valor del dinero reside, o de que el dinero funciona en este sistema de débitos y créditos, reside en que quien emite el dinero acepte después su propio pagaré, es decir, el pagaré que tiene el deudor, lo acepte como forma de cancelación, de redención del préstamo. Entonces, en la medida en que haya saldo en la cuenta bancaria del cliente que debe, el banco acepta el saldo en esa cuenta bancaria, ya sea, puede ser un saldo que proviene de acreditación de cheques de terceros, lo acepta como método de cancelación de deuda. Quiere decir que está aceptando su propio dinero, que es dinero bancario, como cancelación de deuda. Esto nos lleva a la idea de que el dinero que emite el Banco Central, los billetes y monedas, también de alguna manera son créditos que el banco habilita, otorga a la población, con la salvedad importante de que este dinero del Estado es gratis. Es gratis en el sentido de no nos cobra el Estado para otorgar billetes. El Estado, al respaldar la circulación de los billetes y monedas que emite y imponerlo como medio de pago, como medio de cancelación de deudas, entonces está de alguna manera otorgando un crédito necesario para que la economía y la sociedad funcionen. Ahora, a renglón seguido de esto viene el tema de la convertibilidad. Y este es un tema que este es un tema que sí comienza a darnos la idea de cómo se va construyendo esta pirámide sucesiva, esta pirámide de acreedores.
y cómo el Banco Central es el último acreedor, el gobierno a través del Banco Central es el último acreedor porque los billetes que él emite son la máxima, tienen la máxima seguridad para cancelación de deuda. Pero estos, hay que aclarar un hecho muy importante en del dinero, como llama Rey, el dinero moderno, que este dinero moderno no está respaldado por ningún tipo de convertibilidad. Es lo que se llama en inglés flat money, dinero estándar, dinero inconvertible. Claro, en otras épocas, por ejemplo, cuando regía internacionalmente el sistema de patrón oro monetario, los bancos centrales de los países tenían reservas de oro y en realidad parte de la emisión, los billetes lo que hacían era una suerte de promesa de convertibilidad a oro. Pasaba, por ejemplo, con el caso de la libra esterlina en Inglaterra. Convertir la moneda de curso legal, que es este título, este papel, billete, en una determinada cantidad de metal de oro. Pero este sistema se agotó, este sistema terminó ya antes, digamos, en forma paralela con la caída de la pérdida de hegemonía de Gran Bretaña como poder mundial, y bueno, vamos a ver en algún otro video cómo de alguna manera algunas divisas y fundamentalmente el dólar han comenzado a cumplir esta función, especie de última convertibilidad. Los bancos sí prometen convertibilidad, y esta es la diferencia. Los bancos se comprometen a cambiar los saldos de las cuentas bancarias, si son saldos de cuentas corrientes de manera inmediata, si son saldos de depósitos a plazo fijo al vencimiento, en moneda de curso legal. Y ahí sí, esto es importante porque de acuerdo a cómo funciona el sistema bancario puede haber riesgos o no de que los bancos puedan responder a las extracciones o a los requerimientos de conversión de los depositantes. Es decir, cuando vamos a sacar efectivo. Ahí el banco nos está diciendo, el dinero que figura en tu cuenta yo me comprometo a dártelo a través de un cajero automático en la forma de dinero de curso legal. Este dinero está respaldado por todos los billetes y monedas que están emitidos. Ese es el respaldo que hay para poder afrontar los requerimientos de extracción en los bancos comerciales, y además los bancos tienen una determinada cantidad de reserva en forma de circulante del Banco Central, de manera que con eso responde. Bueno, lo que se llaman las monedas fiduciarias modernas, no se aceptan ni circulan sin ningún tipo de requisito y promesa de convertibilidad. Los distintos países han ido aceptando los billetes sucesivamente que van emitiendo, y esto es, por ejemplo, un billete de €1, un billete de un dólar, o si nosotros nos dedicamos a mirar nuestros billetes de 1.000 pesos, de 100 pesos, vamos a ver que no contienen, tienen la firma de las autoridades del Banco Central, pero no contienen ninguna leyenda, ninguna promesa de que sean convertidos en nada. Quiere decir que esos papeles que circulan, esos billetes, ese dinero fiduciario, circula a partir de convenciones, de acuerdos, de un sistema social que instala a esa forma de dinero y la acepta. Por eso el dinero es básicamente es un fenómeno tan abstracto, porque no tiene que ver con ningún tipo de asimilación a lo material, aunque vamos a ver que en última instancia sí,
sino que circula sin ningún tipo de promesa de convertibilidad. El gobierno sí mantiene, ahí podríamos entrar en la discusión de si el mantenimiento digamos, la estabilidad de los precios, que de alguna manera condiciona el poder efectivo de compra del billete, forma parte de los compromisos del Estado y es un tema que se podría incluir dentro de los tópicos de política monetaria, es decir, qué política fiscal y política monetaria lleva adelante el gobierno, no para respaldar con algo, con una mercancía, estos billetes, sino para garantizar la estabilidad de los precios de manera de mantener su valor. Este sí es un compromiso del Estado. Vamos a verlo en otro video, de intentar mantener el valor de este dinero soberano, que es el dinero que emite como Estado. Ahora, la pregunta que surge entonces, si estos billetes no tienen ningún tipo de respaldo, no son convertibles, ¿por qué circulan? Sobre qué, esta confianza, digamos, vamos a llamarla así entre comillas, esta especie de confianza, ¿en qué se sustenta esta confianza que lleva a la aceptación de los billetes y del dinero del Estado de manera general? Bueno, realmente esto tiene que ver con el papel, es una cuestión en cierta medida política, tiene que ver con el poder del Estado y el rol del Estado en la economía. Porque esto acá lo tenemos que asociar, esta valorización de la moneda soberana o del dinero del Estado, no solamente tiene que ver, y acá es interesante ver las distintas opiniones, las distintas posiciones de las diferentes corrientes doctrinarias, no solamente tiene que ver con el mantenimiento del poder de compra, sino también con que ese dinero, el Estado además ejerce su potestad tributaria, que analizamos y vimos en profundidad a través cuando vimos el estado de la política fiscal. ¿Y en qué se pagan los tributos? ¿En qué se cumplen las obligaciones tributarias? Las obligaciones tributarias se cumplen precisamente pagando con dinero del Estado. De manera que el Estado lo que hace es, de alguna forma, adelantar, lo mismo que hacen los bancos privados, de otra manera, con otro respaldo político, adelantar ese crédito para todos los para que la economía lo utilice, sabiendo que después eso va a volver a mano del Estado mediante la recaudación de los tributos. Por eso es importante entender que el poder tributario del Estado no tiene que ver únicamente con una cuestión de distribución, no solamente de distribución de riqueza, sino de organización de la sociedad. Porque en la medida que el Estado, en la medida que una sociedad adolece de evasión tributaria, problemas fiscales, incumplimiento, rebeliones fiscales, como suele suceder directamente, el Estado pierde poder, pierde potestad tributaria y determinados grupos, en general son los grupos de mayor poder adquisitivo, rechazan la idea de la tributación, con lo cual están cuestionando el poder, la potestad tributaria del Estado. Entonces, es importante que el Estado tenga una política tributaria equitativa y firme, porque esa es una manera también de requerir, digamos, de exigir la devolución de dinero, no solamente para que el Estado pueda gastar ese dinero en educación, en salud, sino también para valorizar ese dinero, porque quienes hacen negocios privados van a tener que mantener dinero para pagar sus tributos. Si los tributos no se cobran, todo este andamiaje político, jurídico, comienza a debilitarse. Por supuesto que los bancos privados actúan también como intermediarios, porque se pueden pagar los tributos con saldos de cuentas bancarias, no es necesario el circulante. Entonces,
Esta característica particular que tiene el dinero del Estado, es decir, los billetes y las monedas emitidos por el Estado, y que no la tienen las tarjetas de crédito, los saldos de cuentas bancarias, hace que se hable de lo que se denomina el dinero de alto poder. ¿Qué es el dinero de alto poder? Es el circulante, la emisión monetaria y las reservas que los bancos depositan en el Banco Central para sostener, como mencionábamos hace unos minutos, los requerimientos de extracción de los clientes. Entonces, esto se denomina, esto es muy importante, porque fíjense ustedes que acá lo que tenemos es todo un sistema económico, social, un tejido de construcción de una serie de una forma de dinero que en realidad es algo que no tiene una forma material, pero sí es importantísima esta suerte de contrato implícito para que pueda funcionar la economía. Entonces, acá vemos que la cuestión económica, jurídica y política, una vez más, como en todos los temas, se presenta como, como múltiples dimensiones de un solo fenómeno, y entonces, si bien no hay promesa de convertibilidad, sí el Estado tiene obligación de redimir, quiere decir, aceptar el dinero que él emite como forma de pago. Es más, este origen del dinero, este origen estatal del dinero, esta versión estatal del dinero, ha sido muy estudiada por distintas corrientes de pensamiento y vamos a ver si podemos introducir un video explicando precisamente por qué hay líneas teóricas que le otorgan tanta importancia a esta función del dinero y no tanto a la función de medio de cambio. Entonces, el Estado ahí, el que está creando la unidad de medida o la medida de cuenta, no es ni la referencia, como veíamos en los clásicos, ni la referencia a una mercancía tratando de buscar el valor, sino que esto es otra cosa, tiene que ver con el poder estrictamente del Estado, que dice, yo creo una unidad de cuenta y en esa unidad de cuenta yo facilito los medios de pago, emito los medios de pago haciendo uso de mi derecho soberano a tener una moneda y a la vez exijo que esa moneda de cuenta la acepto, la tomo para cancelar todo tipo de deuda que las empresas, los ciudadanos tengan con el Estado. Esta cuestión también, vamos a ver si la podemos hacer una referencia. Fíjense ustedes que también esto tiene que ver con cómo se altera el panorama cuando el Estado no emite, digamos, se endeuda en una moneda que no emite. Entonces, fíjense ustedes qué importante es ver quién emite y cómo puede redimir, es decir, aceptar el pago de lo que emite, y de esta manera favorece el circuito de circulación. Es por eso que esta unidad de cuenta se acepta, porque está establecida como moneda de curso legal, así se dice en términos jurídicos, y tanto el dinero bancario, que es dinero privado, que se emite como negocio, los bancos lo emiten como negocio, así como el banco, como el dinero del Estado, están nominados en pesos, en esta misma unidad de cuenta. Y esto, digamos, como además los saldos de cuentas bancarias, en la medida que funcionan en el sistema de reserva y el multiplicador del crédito, se convierten fácilmente en billetes, entonces sería imposible pensar que no existiese una moneda de cuenta. Sin embargo, circulan otras monedas de cuenta, a veces
que no son monedas de cuenta desde el punto de vista legal, pero sí se aceptan pagos en otras monedas, por ejemplo, en dólares. Claro, entonces, para que todo esto funcione, volvemos a repetir, tiene que desaparecer lo que se denomina el peligro de default. ¿Cuál es el peligro de default? Que un banco no pueda responder a las extracciones, a las solicitudes de extracciones de sus clientes. En este caso, fíjense ustedes, el banco no cumple, entra en default. Esto ha sucedido en las crisis bancarias, sucede más frecuentemente, y eso es lo que precisamente otorga valor, pero no valor en el sentido de poder de compra, sino este valor particular, esta utilidad particular al dinero del Estado, a las billetes y monedas, porque es precisamente el dinero de alto poder. Bien, bueno, por ejemplo, pensemos en otro tipo de, sí puede haber default privado, por ejemplo. Un banco amplía la autorización de giro descubierto, otorgando de una tarjeta a una familia. Bueno, y ahí sí puede haber un default. Es decir, la familia puede entrar en default con el banco porque no tiene ni saldo bancario ni billetes del Estado para responder a esa creación de dinero. Y volvemos a insistir acá, todo lo que signifique generación por parte de una entidad privada financiera, generación de otorgamiento de un préstamo implica creación de dinero. La tarjeta naranja, los pagos con tarjeta de crédito, todo, por eso se denomina dinero plástico, porque lo que está haciendo un banco cuando nos otorga una tarjeta es diciéndonos, te doy un crédito, y está creando dinero. Vos después como cliente me lo vas devolviendo con recaudación en tu cuenta o con dinero del Estado. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando el Estado existe algo que nosotros también vamos a ver si podemos, existe otra forma de endeudamiento del Estado que es la deuda pública interna, la emisión de títulos públicos. Es decir, el Estado, en lugar de emitir billetes para afrontar inversiones, obras, caminos, como vimos en el capítulo del Estado, lo que hace es emitir títulos. Bueno, acá, en este caso, el Estado está trabajando con un dinero, emitiendo también un dinero privado, en combinación con los bancos, porque generalmente son los bancos los que compran estos títulos y el Estado les paga a los bancos para que estos títulos circulen y son los bancos los que le entregan dinero del Estado al Estado. Entonces, esto también es bien interesante. Ahora, ¿qué sucede con los bancos? ¿Por qué pareciera entonces que los bancos tienen un papel tan importante en el sistema económico y en esto de la creación de dinero? Y fíjense que esto tiene que ver también con que los bancos tienen riesgo de default. Los bancos tienen riesgo de default, ¿por qué? Y vaya si lo sabemos a partir de las crisis financieras. Porque prestan, ¿no es cierto?,
emiten un dinero que tiene más riesgo que default que los depósitos que reciben. Y esto es muy importante. Fíjense ustedes que el banco está trabajando con una cantidad de dinero que recibe de los depositantes, que es su deuda, digamos una deuda del banco con los depositantes, que además tiene esa deuda, tiene la obligación de cancelarla con dinero del Estado, y arriesgándose a, por ejemplo, cuando en Estados Unidos estalló la crisis del año 2009, la crisis financiera fue por la emisión de préstamos hipotecarios del sistema bancario que, para mostrar activos importantes en sus balances, otorgaron créditos con elevadísimo riesgo de default. Después vino el incumplimiento y a partir de ahí siempre estamos señalando que es importante tener en cuenta el riesgo implícito de default que acecha siempre sobre el sistema bancario, y eso de alguna manera podría ser una justificación de la rentabilidad que los bancos reciben, que es la diferencia entre la tasa que pagan por los depósitos de los clientes y la tasa que cobran por sus préstamos, ¿no? La tasa activa, que es la que cobran por los préstamos, siempre es considerablemente mayor a la tasa pasiva, que es la que pagan por depósitos a plazo, en general, y eso es lo que fundamentaría su rentabilidad. El hecho de que el dinero del Estado no pague interés, precisamente se justifica, a diferencia del dinero emitido por los bancos, se justifica porque es el dinero más líquido. Entonces, la tasa de interés, de alguna manera, es lo que se paga por la falta de liquidez, lo que se paga por un activo, porque no es un activo totalmente seguro y convertible rápidamente. Entonces, para los activos que son menos líquidos, deben para ser colocados en la gente, en el público, por ejemplo, un título, un bono, entonces deben pagar interés. Bien. Recuerdan ustedes que precisamente Keynes, lo adelantamos en el video respectivo, fue quien escribió claramente sobre esta virtud del dinero, que llamó preferencia por la liquidez, y que precisamente en épocas donde reina la incertidumbre hay una búsqueda de atesoramiento de dinero, y esto es lo que de alguna manera explica el retiro de dinero del circuito de compra y producción, la caída de la demanda efectiva del producto y del empleo. Fíjense ustedes que en esta pirámide que estamos hablando, el Banco Central garantiza, digamos, los bancos otorgan mucho más préstamos, el valor de los préstamos que los bancos otorgan, del dinero que emiten, es muy superior al de los depósitos que reciben el dinero del Estado, de manera que si el Banco Central no estuviese a través de un sistema de reservas garantizando el trabajo de los bancos, la operatividad de los bancos sería todavía más riesgosa. Y finalmente vamos a hacer un comentario más vinculado a un fenómeno que es importante para entender ciertas formas de crisis financiera, que es lo que se llaman las titularizaciones o titulaciones de deudas. Vamos a ver si podemos
comentar una ley que está vigente en la Argentina, y a este mecanismo financiero acudieron los bancos, y fue una de las cosas, digamos, de los elementos que contribuyó, de los factores que contribuyeron a la generación de la crisis del 2009. ¿En qué consiste esto? En transformar los préstamos que son activos de los bancos en títulos, de esta manera los hacen más líquidos y los venden, los colocan en el mercado secundario. Esta titularización de préstamos provoca, bueno, un aumento considerable en la circulación de activos financieros y fue uno de los factores que generó precisamente la crisis del 2009.